Republicanos frenarán el voto en el Senado para aprobar el paquete de estímulo que incluye cheque de ayuda. La estrategia anunciada por senadores del Partido Republicano, que incluye una avalancha de enmiendas y la lectura de todo el texto, podría llevar las deliberaciones sobre el plan hasta el fin de semana. El Senado comenzó a debatir este jueves el ambicioso paquete de estímulo por $1,9 billones propuesto por el presidente Joe Biden para hacerle frente al impacto económico generado por la pandemia del coronavirus en Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris tuvo el voto decisivo 51-50 para que empezara el debate. Acto seguido, el senador Ron Johnson, republicano por Wisconsin, pidió que se le dé lectura al proyecto de ley de más de 500 páginas, lo cual probablemente prolongue el debate hasta el fin de semana. Me siento mal por los empleados que tendrán que leerlo, pero es importante, dijo Johnson. Con frecuencia le damos una lectura apresurada a proyectos de ley gigantescos con cientos o miles de páginas. Empiezas a considerar algo sin siquiera haberlo leído. Como mínimo, alguien debe leerlo y esto le dará tiempo a todos. El debate comenzó un día después de que los demócratas acordaran entre ellos limitar los pagos de $1,400 a los estadounidenses con mayores ingresos contemplados en el paquete de estímulo. El trámite no promete ser ni fácil ni rápido. Los republicanos en el Senado, que consideran sumamente costoso el paquete, ya habían advertido que se tomarán su tiempo para revisar a fondo el plan. Además, se espera que los senadores del llamado viejo gran partido GOP, por sus siglas en inglés, presenten una avalancha de enmiendas al plan original que, aunque no aspiran que sean aprobadas, tendrán el efecto de retrasar todavía más la marcha del debate. Mitch McConnell, el líder de la minoría republicana, también ha prometido una batalla frontal contra la propuesta de los demócratas, señalando que es excesivamente costosa y en gran medida plantea cuestiones no relacionadas con el problema de la pandemia. A juicio de los republicanos, es demasiado pronto para aprobar un nuevo plan de estímulo, dado que todavía se están desembolsando los fondos del anterior aprobado en diciembre. La propuesta del presidente Biden incluye cheques de $1,400 para los contribuyentes estadounidenses, extenderá hasta agosto el subsidio por desempleo, incrementará los créditos fiscales por niños e inyectará fondos a empresas, gobiernos locales y estatales. Además, contempla un apoyo de $130 mil millones para ayudar a reabrir completamente las escuelas y universidades, asignar $30 mil millones para ayudar a los inquilinos y propietarios a superar las pérdidas económicas y $160 mil millones para el desarrollo, distribución y necesidades relacionadas con las vacunas, entre otros. Presionado por los demócratas moderados, Biden aceptó hacer modificaciones a su plan original para garantizar que los fondos federales vayan específicamente a las familias más necesitadas. Ningún republicano respaldó el plan cuando la Cámara de Representantes lo aprobó el pasado fin de semana. Para contrarrestar la estrategia republicana, los demócratas aprovechan que el plan cuenta con gran popularidad, de acuerdo con varias encuestas, para destacar que los republicanos están posponiendo que las familias reciban ayuda, los estados, los recursos para combatir el coronavirus y los fondos para garantizar una reapertura segura de las escuelas. Uno de los principales puntos de fricción había sido la inclusión en el proyecto de una subida del salario mínimo federal de los actuales $7,25 la hora a $15 la hora, una promesa electoral que Biden que es exigida por el ala más progresista del partido. Sin embargo, los servicios jurídicos del Senado informaron la semana pasada que la medida no puede aprobarse usando el proceso de reconciliación que están empleando para lograr que el paquete de ayuda, que solo exige una mayoría simple de 51 votos, porque no cae dentro de las previsiones presupuestarias que contempla las reglas de la Cámara. Por otro lado, Biden tachó de pensamiento neandertal eliminar el uso obligatorio de la mascarilla en Texas y Mississippi. El mandatario repitió hasta 4 veces la palabra vital para señalar que es importante que los dirigentes estatales sigan la ciencia y sus recomendaciones, como lavarse las manos, llevar máscara facial y mantener la distancia social.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó este miércoles de gran error la decisión de Texas y Mississippi de levantar las órdenes estatales de llevar mascarilla para protegerse del COVID-19 y afirmó que lo último que el país necesita es este pensamiento neandertal. Miren, creo que es un gran error. Espero que todo el mundo se dé cuenta ahora de que estas máscaras marcan la diferencia, dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca, cuando fue preguntado por la decisión de los gobernadores republicanos de Texas, Greg Abbott, y de Mississippi, Tate Reeves, de revocar la orden de llevar mascarilla en esos territorios. Biden recordó que Estados Unidos está en el umbral de ser capaz de modificar fundamentalmente la naturaleza de esta enfermedad gracias a las vacunas. Hemos sido capaces de adelantar todo para que hacia finales de mayo haya suficiente para que todos los estadounidenses adultos puedan recibir una dosis, y la última cosa que necesitamos es el pensamiento neandertal de que, entre tanto todo está bien, quítense las mascarillas, olvídense de eso, dijo Biden antes de una reunión con congresistas en la mansión presidencial sobre la lucha contra el cáncer. El mandatario repitió hasta 4 veces la palabra vital para señalar que es importante que los dirigentes estatales sigan la ciencia y sus recomendaciones, como lavarse las manos, llevar máscara facial y mantener la distancia social. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, destacó en su rueda de prensa diaria que todo el país ha pagado el precio por los líderes políticos que han ignorado a la ciencia en lo que se refiere a la pandemia. Cuando fue preguntada por Texas y Mississippi, el martes Biden prometió que Estados Unidos dispondrá de suficientes vacunas contra el COVID-19 para todos los adultos del país antes de finales de mayo, 2 meses antes de lo que se calculaba hasta ahora. Precisamente ayer los estados de Texas y Mississippi anunciaron la decisión de levantar sus respectivas órdenes a niveles estatal de llevar mascarilla para protegerse del COVID-19 y permitir que los negocios operen al tope de su capacidad, pese a las advertencias de las autoridades médicas en medio de la pandemia. Ambos gobernadores justificaron la medida por la bajada en el número de casos y hospitalizaciones y el buen ritmo de las vacunaciones, aunque en las últimas jornadas la media diaria de nuevos casos ha descendido notablemente en Estados Unidos, hasta situarse por debajo de los 70.000 diarios frente a los cerca de 300.000 de comienzos de año. Las autoridades siguen advirtiendo del peligro existente, especialmente debido a la aparición de nuevas variantes. Estados Unidos, el país más golpeado del mundo por la pandemia, registra ya más de 28,7 millones de casos y más de 518.000 fallecidos, según el último recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Y por último, los médicos de Florida ahora podrán decidir quiénes tienen prioridad para recibir la vacuna contra el COVID-19 y aplicarla a discreción. Con la nueva orden ejecutiva del gobernador Ron DeSantis, se eliminan las categorías que indicaban que las personas con condiciones preexistentes tenían prioridad para ser vacunadas. Ahora todo queda a discreción de los profesionales que reciben y aplican los inoculantes. Hasta ahora eran muy pocas las personas que no fueran trabajadoras de la salud o mayores de 65 años que podían ser vacunados contra el COVID-19 en Florida. El estado había desarrollado una lista de 3 enfermedades o condiciones preexistentes que hacían que una persona por fuera de esos grupos fuera elegible. Ahora, si bien en la mayor parte de los casos se exige que sean personas mayores de 50 años, hay excepciones en condados como Broward, donde aceptan mayores de 18 años. Si el médico clínico que atiende a ese paciente considera que es una persona que merece recibir la vacuna. Esto es causa suficiente para que en cualquiera de los centros de vacunación autorizados por el Estado se le inocule. Creemos que confiar en los doctores es el modo de hacer las cosas. Consideramos que la mayor parte de los médicos quieren que esto sea un proceso legítimo. Por ende, no esperamos ver trampas en el proceso, declaró DeSantis en una conferencia de prensa en Seaford, al noreste del estado. Para simplificar la situación, el estado de Florida desarrolló un formulario que utilizarán todos los médicos para identificar si un paciente es extremadamente vulnerable ante el COVID-19 y por ende debería ser considerado parte de un grupo prioritario que sea pasible de recibir la vacuna.
En dicho formulario aparecen los datos del paciente y los del médico. La declaración será la misma para todos, estableciendo que necesitan la vacuna, sin tener que informar cuál es la enfermedad o patología que los hace más vulnerables. La idea del gobierno de Florida es que al requerir los datos personales del médico, como número de licencia, dirección y teléfono, los profesionales utilicen estos formularios exclusivamente para pacientes con necesidades reales. Ya ha pasado suficiente tiempo como para que los médicos hayan visto lo que este virus puede hacerle a determinadas personas. Son ellos los que saben quién está en condición de verdadero riesgo, agregaba DeSantis. En un principio, solo los hospitales podían vacunar a sus pacientes que se encontraran en riesgo ante el COVID-19, sin importar la edad. Desde la semana pasada, las ubicaciones habilitadas se extendieron a supermercados y farmacias. Algunos centros estatales, como el estadio de las Marlins en Miami, el equipo de béisbol de la ciudad, tienen la salvedad de que por más que tengan una prescripción médica, los pacientes deben ser mayores de 50 años para poder acceder a la vacuna. Pero en la mayor parte del estado, si se obtiene el nuevo formulario firmado por un médico, no importa la edad del paciente, debe ser atendido si consigue turno. Estamos viendo cada vez más gente joven recibir la vacuna y para ellos es más fácil porque saben cómo conseguir turnos en internet, se quejaba Mario Álvarez, un residente del área de Aventura de 80 años a quien le costó conseguir su turno un mes atrás.